Buenas tardes, estimados radio oyentes de su programa Las Puertas de la Justicia. En esta oportunidad vamos a seguir tocando las noticias y los temas de interés del público, ¿no? En esta oportunidad vamos a ver temas laborales. Y para esto se encuentra aquí presentes el licenciado Frank Claudio Sanabria Iparraguirre, de quien podría decir que es un economista de profesión, egresado de la Pontificia Universidad Católica del Perú. Asimismo, también es egresado de Ciencias Políticas y Gestión Pública, investigador y expositor. Asimismo, él es especialista en temas laborales y sindicales. Del mismo modo, también tenemos la presencia, nosotros con su presencia, el doctor Eduardo Espinosa Costa, especialista también en temas laborales, que ya nos acompañó en un programa anterior y que en esta oportunidad va a complementar, ¿no?, la situación de los temas laborales, a efecto de que puedan esclarecer las dudas que tengan nuestros radioyentes y de que quede más claro el tema laboral. ¿Por qué? Porque el tema de los sindicatos, el tema de lo que es SUNAFIL, la función que cumple, es de interés público. Todos somos trabajadores y de alguna manera nos interesa este tema. Entonces, el que les habla el conductor Rubén Miralles Gutiérrez, da paso en este caso al doctor Olascuaga para que haga su presentación, doctor. Muy buenas tardes a todos los cibernautas. Quien se dirige a ustedes es el abogado Marco Olascuaga Saco. Como todas las semanas estamos con ustedes llevando pues los últimos acontecimientos y también dar nuestras aplicaciones legales. El día de hoy tenemos a un gran invitado que nos enaltece con su presencia y que nos va a ilustrar de su experiencia y de su investigación, así como de su premiación que tuvo últimamente por su último trabajo. Muchísimas gracias. Correcto, vamos a, licenciado Frank. Yo creo que el público necesita saber, ¿qué opinión usted le merece la situación actual de los sindicatos, una apreciación general del estadio en que se encuentran los sindicatos en nuestro país? Buenas tardes a todos. Un gusto estar acá en Las Puertas de la Justicia, en Radio Moderna, Radio Papa. Interesante tu pregunta, en el sentido de que los sindicatos, lamentablemente en el Perú, están, como se dice, en capa caída. Las estadísticas dicen que solamente hay un 8% de sindicatos, teniendo mucha limitación en cuanto a su crecimiento, sobre todo porque existen también las prácticas antisindicales por parte de los malos empleadores, ¿no? Y por otro lado, te diré pues que la fuerza sindical no ha tenido respaldo tampoco por parte del Estado, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Te diré, ¿no? Los últimos grandes líderes sindicales son del año 80, hace 40 años. Entonces, no tenemos unos líderes sindicales de esas polendas, ¿no? O sea, lo que quiero entender es que no hay esa renovación respecto a tanto en el tema normativo o solamente en el tema de los líderes sindicales. Muy buena perspectiva. Yo te diría que en ambos casos, ¿no? Porque, por ejemplo, ahora hay prácticas antisindicales que interpretan la norma en contra de los sindicatos, ¿no? Por ejemplo, el caso de la extensión de beneficios laborales a los no afiliados. Por ejemplo, sindicatos minoritarios que logran ciertos beneficios por negociación colectiva, pero esos beneficios son extendidos a los no afiliados, cosa que es una mala interpretación de la norma. Y por otro lado, los sindicatos no están preparados para defender esa situación. Entonces tenemos los dos lados del problema, ¿no? Por un lado, la mala interpretación de la norma y por otro lado, la falta de capacidad de los dirigentes sindicales, de los afiliados, de poder pelear y poner las cosas en regla, ¿no? Ya que tocó el punto de los sindicatos, también te quería hacer una pregunta. Se ha dado muchos casos de que un sindicato que es minoritario, pero también hay otros trabajadores. Y se está dando el caso de que ellos no pueden afiliarse a ese sindicato. ¿Qué
¿Qué nos pueden ustedes decir y al respecto? Bueno, es un tema práctico, ¿no? Pero sería bueno saber cómo están sus estatutos, cuál es la redacción, saber incluso qué parámetros o qué limitaciones se establecen los estatutos de este sindicato. Pero como si hay un afiliado o un trabajador que pretende afiliarse, y es el mismo sindicato que le pone trabas, ahí hay una limitación a la libertad individual positiva de ese trabajador, toda vez que él tiene el derecho de afiliarse, de asociarse para que se defiendan sus derechos y sus intereses. Por ejemplo, la SUNAFIL no podría intervenir en ese caso, porque la SUNAFIL solamente ve las obligaciones del empleador con relación al sindicato. ¿Cumplió el empleado con el sindicato o no cumplió? Pero en este caso es el sindicato el que limita el derecho de ese trabajador de afiliarse. Por eso sería bueno ver el estatuto qué restricciones pone, incluso no puede poner hasta no te puedo acoger porque no tienes tantos años trabajando. Habría que ver el caso concreto, ¿no? En este caso, licenciado, yo soy un trabajador común y corriente y veo esas malas praxis. ¿A dónde debería acudir? ¿Cuál sería la vía a donde yo tengo que acudir para hacer valer mi derecho? Si en este caso SUNAFIL no tiene injerencia sobre ese particular. En el caso práctico, ese trabajador tendría que, obviamente no puede pedir la intervención de la SUNAFIL, tendría que ir al Poder Judicial o al Tribunal Constitucional, porque son derechos fundamentales que están limitados por el propio sindicato. ¿Vía acción de amparo en todo caso? Puede ser, habría que evaluar el caso concreto. Bueno, ahora, el tema que usted estaba mencionando, SUNAFIL, ¿cómo califica creo que en 10 o 15 años de fundada la SUNAFIL o de creada, perdón, qué opinión le merece el rol que desempeña la SUNAFIL en la actualidad respecto a los trabajadores en nuestro país? Interesante tu pregunta. Quería señalar lo siguiente, ¿no? La inspección de trabajo, para muchos de los oyentes se van a sorprender. La inspección de trabajo tiene más de 100 años de creada aquí en el Perú. SUNAFIL recién tiene 10 años como tal, como en una entidad descentralizada. Pero la función inspectiva viene desde 1919 con el gobierno de Leguía. En este caso, habría que referirnos de que la SUNAFIL ha sido un cambio, una modificación al efecto de poder brindar un mayor control, una mayor vigilancia del cumplimiento de las obligaciones laborales. Pero lamentablemente esta SUNAFIL, esta institución, tiene como legado ese pasado desde 1920, que está limitado por el presupuesto, está limitado en capacitaciones, está limitado incluso en una carrera muy estrecha, una carrera del inspector muy estrecha. Pero no obstante, tiene el rol de vigilar y de controlar los derechos que tienen los trabajadores y también las obligaciones que tienen los empleadores. Entonces, sería bueno pensar en fortalecer la institución, fortalecer con mayor capacitaciones, mayor número de inspectores, mayor presupuesto tanto para la movilidad, incluso tener mayor intercambio con otras entidades, servicios inspectivos a nivel latinoamericano, por ejemplo. Licenciado, sí, muchas gracias. Mire, su respuesta me invita a una pregunta, ¿no? Escucho usted señala, como es cierto también, está en la norma, la SUNAFIL se encarga del control, ¿no? de velar por los derechos del trabajador, ¿no? de verificar, ¿no? si los trabajadores se están respetando sus derechos. Pero hay una noticia que es a nivel nacional y a nivel mundial, lo que sucedió en la avenida Argentina, donde habían trabajadores, estamos hablando no creo que de más de 5 años, donde los trabajadores se incendió unos vagones, donde los trabajadores estaban con candados cerrados, ¿no? Y murieron muchos de ellos. ¿Qué opinión le merece esa situación? O sea, SUNAFIL versus ese escenario que ocurrió
¿Qué es lo que pasa en ese extremo, licenciado? Ese fue un caso de, como le llamaban, esclavitud moderna. Esa es una situación muy particular, en el sentido de que la Inspección de Trabajo y la SUNAFIL en particular tiene un abordaje reactivo ante los incumplimientos laborales. Es decir, la SUNAFIL o el servicio inspectivo está atento solamente a las denuncias que se dan. No existe o está muy limitado las acciones proactivas, es decir, vigilancias, patrullajes, estar antes que suceda. Esa es la gestión proactiva que se necesita. Y para tener eso, ¿qué se necesita? ¿Qué es importante? Uno, tener una infraestructura. La SUNAFIL todavía depende de su local del Ministerio de Trabajo. Hasta ahorita, después de 10 años, no tiene un local propio, por ejemplo. Entonces, también necesita una mayor capacitación. Por ejemplo, existe, según la norma, una escuela de inspectores. Sería bueno si tiene profesores, si está dando cursos, para ver si efectivamente esa escuela funciona, ¿no? Sería, ya que usted, tengo entendido, usted ha realizado una investigación sobre cómo ha venido, no me puede decir que evolucionando, o cómo ha venido lo que ha sido la inspección de trabajo. Por lo que le estamos escuchando y de lo que tengo algún conocimiento, han habido en unas etapas o en algunos años en que el inspector podía hasta reponer a un trabajador. ¿No puede usted, de su investigación, nos puede dar a conocer cómo es que ha venido, desde cuándo se vino la primera norma, que ha llegado hasta la creación ya de la SUNAFIL? Muy buena e interesante tu pregunta, ¿no? Y sobre todo, esta investigación es para que entiendan los oyentes, es una investigación que abarca 100 años de la inspección de trabajo. Como repito, muchas personas se van a sorprender saber que tiene 100 años de creado el servicio inspectivo acá en el Perú. Entonces yo he tratado de hacer una investigación a efecto de dividir la evolución o involución de la inspección de trabajo, como se quiera ver, en varios estadios, varios modelos de intervención, ¿no? Que vienen desde el año 1919, abarca el periodo del presidente Benavides, también el periodo de Odría, Velasco, incluso el segundo gobierno de Belaúnde, en la etapa de Fujimori y la etapa que viene con Paniagua. Entonces, cada modelo, me tardaría mucho en explicarles, pero les quiero dar algunos resultados para que vean cómo se ha desarrollado la inspección a lo largo de estos 100 años, ¿no? Por ejemplo, acá estoy viendo cómo ha evolucionado el presupuesto del servicio inspectivo desde 1942 a 1969, y en promedio de 100 soles se le dedicaba, como les dirían, ¿no? Ni una china llegaba al presupuesto de la inspección de trabajo. Entonces vemos desde qué épocas la inspección de trabajo no ha sido el elemento fundamental de una política de Estado. Otros resultados. En otros países, la inspección de trabajo ha tenido desde un inicio rango de ley. La inspección de trabajo en el Perú se crea por decreto supremo en 1919 y recién tiene rango de ley en el 2001, con Paniagua. En cambio, por ejemplo, en Portugal en 1948, España en 1962, México en 1934, Chile en 1968, Brasil 1965. Entonces recién, como vemos, entrando a la democracia con Paniagua,
recién tenemos sobre la inspección de trabajo el rango de ley. Anteriormente a eso solamente se administraba en base a decretos supremos, es decir, capricho de cada gobernante. Otro punto, recién desde 1920, recién en 1982-83, los inspectores tenemos la facultad de ingresar a cualquier hora del día o de la noche a las empresas. Y también recién en 1983 tenemos la facultad de paralizar las obras. Es decir, los trabajadores han estado en indefensión más de 60 años desde la creación de la inspección. Otro dato más que se logró tener en esta revisión. Recién en 1995 se exige a los inspectores ser bachilleres. Antes no tenía esa exigencia. Otro punto que se pudo, otro hallazgo. Recién en 1950 los inspectores pasan a planilla del Estado. Antes los usuarios le tenían que pagar el sueldo. Se necesitaban verificar una denuncia, eran los usuarios quienes pagaban mitad el trabajador y mitad el empleador, para que el inspector vaya a revisar el caso. Entonces vemos en qué situación la inspección se ha desarrollado en estos 100 años. Y el gran hito para este desarrollo fue el Tratado de Libre Comercio, que exige fortalecer la inspección de trabajo a efectos de que no, en el comercio internacional no exista el dumping social. Es decir, que el incumplimiento de derechos laborales te reduzca el precio de las mercaderías a nivel internacional. Entonces, recién vemos con la globalización se pudo, digamos, fortalecer en algo la inspección de trabajo, que como vemos ha tenido todos estos ¿qué podríamos decirle? Estos avatares, ¿no? Entonces yo siempre digo, ¿no? ¿Cómo habrán sido los abuelos de los trabajadores? ¿Cómo habrán peleado sin tener una inspección fuerte? ¿Cómo habrán investigado nuestros abuelos los inspectores, ¿no? Entonces, esta es una realidad que se ha investigado, se ha visto, se ha tratado de encontrar estos hallazgos. Y aprovecho en este momento de darle acá a la mesa de conducción un regalo, en el cual se imprime los formatos que presentaron los trabajadores en 1931. Fue una recopilación, una investigación de varias bibliotecas que tuve que entrar, pero quiero dejar plasmado en esta entrega el esfuerzo, no solamente mío, sino desde cuándo los trabajadores vienen usando el servicio inspectivo de hace más de un siglo. Muchas gracias, licenciado, a nombre de la Corte de la Justicia, muchas gracias. Creo que interesante la exposición que hace respecto a la historia, ¿no? Si no conocemos la historia, no podríamos cambiarla, no podríamos mejorarla. Creo que innegable el trabajo que usted ha realizado. Y hablando del tema de historia y de lo que usted ha estado tocando, una pregunta que me viene para poder esclarecer a los radioyentes. Los inspectores, el personal de SUNAFIL, ¿tiene alguna protección por la Organización Internacional del Trabajo? O sea, ¿está regulado dentro de...? Muy buena pregunta. Justamente me hace recordar pues, lo que decía el presidente de Argentina, ¿no? que él quería pues, achicar el Estado, los funcionarios, ¿no? En este caso, los inspectores de trabajo tenemos una protección especial por parte del Convenio 81. El Convenio 81 lo firmó el Perú en 1959, 1960. Desde esa época, los inspectores de trabajo tienen una protección y no podemos se debe evitar la injerencia indebida externa, es decir, estar libre de cualquier vaivén político. Por eso el tema de lo dicho por el presidente Milei puede ser efectivo en el caso de los bomberos, ¿no? Pero en el caso de los inspectores es muy difícil.
Relacionado a eso, me hace que recordar también que en una época, no me acuerdo qué gobierno en sí, hubo una reducción, pero creo que a lo mínimo de inspectores, ¿no? Ahí no se tomó en cuenta ese artículo 81. Te cuento un poquito, es verdad. Cuando se dieron cuenta que como si se habían metido la pata, recién incorporan inspectores. Eso ocurrió pues en la época de Fujimori, que debido a los ceses colectivos, a las evaluaciones semestrales, se redujo a la mínima expresión de 4 inspectores a nivel nacional. Entonces, fue un tema alarmante. Incluso ya la OIT tuvo que jalar las orejas al Estado peruano, y ahí, desde esa época, en el 95, 96, comenzaron nuevas promociones de los inspectores. Al haber reducido a la mínima expresión, comenzaron a convocar. Pero que acá viene lo más contraproducente. Los inspectores estaban fuera de planilla en esa época. Tenían que dar recibos por honorarios. Recién en el año 2001, con la nueva ley, esa ley que se esperaba desde la época de Leguía, recién en el 2001 se da que los inspectores pasen a planilla. Recién en el 2001, y justamente esa fue la primera promoción que entran a planilla en el 2001. Ya habían otras promociones anteriores, desde el 1995, 1996, que estaban en educación por honorarios. Y creo que ese es, mi colega Eduardo Espinosa es un ejemplo de ello, ¿no? No sé si nos pueden comentar. Bueno, gracias. Bueno, saludos también a la mesa de construcción. Bueno, sí, parte de la historia lo que comentaba en la entrevista anterior sobre cómo nació la SUNAFIL, es cierto, ¿no? Las primeras promociones fueron en el año 1996, ¿no? En lo particular tengo 25 años cumplidos desde septiembre último, ¿no? Con Fran hacemos más o menos 46 años de experiencia juntos, ¿no? Hemos trabajado juntos en otros lugares, con excelentes resultados de ver cómo es la situación real en provincia y cómo es la vulneración específicamente de los sindicatos, ¿no? Que eso causó un interés muy particular, ¿no? Pero es interesante ver cómo el Estado peruano se ve obligado, ¿no? A través de leyes de cumplimiento internacional a formalizar, ¿no? Su equipo de inspectores, tal como dijo Frank, en base al convenio 81 de la OIT, ¿no? Donde tenemos que estar libres de toda injerencia política e independencia, ¿no? Y autonomía técnica y funcional. Claro, gracias por su respuesta. Sí, pues efectivamente parece un tanto contradictorio comprender que el personal que se encarga de fiscalizar, ¿no? de ver que se cumplan los derechos de los trabajadores hayan pasado por todo ese camino, que finalmente, pues, ¿no? Como dice el licenciado, están en planillas, se les están reconociendo los derechos, y el artículo 81 de la OIT, ¿no? Que prácticamente es una norma que nos protege, ¿no? Entonces, siendo así, ellos pues, podrían ejercer su trabajo como tal. En esta parte, así como es interesante poder escucharlos, también vamos a hacer un pequeño alto, porque también nuestros radioyentes necesitan conocer los avisos, ¿no? Tan importantes que permiten que este programa salga al aire. Y en ese contexto me voy a referir, estimados radioyentes, al Centro Ortopédico Virgen del Carmen. Aquí ofrecemos productos ortopédicos, prótesis, aparatos de rehabilitación física. También realizamos servicios de descarte de pie plano y cabo. Un súper descuento a todos los radioyentes y cibernautas, indicando que escuchan Radio Moderna, Radio Papá. Entonces, el horario de atención de lunes a sábado, de 10 a 7 p.m., horario corrido. No descansamos o no descansa acá la empresa, el Centro Ortopédico Virgen del Carmen. Está ubicado en la Avenida Brasil, 703, Jesús María, frente a la Rambla de la Avenida Brasil. Y otra cosita, otro detalle que me estaba olvidando, respecto a nuestro co-conductor, el doctor Piero Lázaro Mota, que el día de hoy no ha podido estar presente por situaciones personales,
Desde aquí un saludo fraterno a nuestro estimado doctor. Bueno, continuando, usted sabe que de todas maneras nuestros hábitos son muy importantes, ¿no? Y también tenemos a la Escuela de Detectives Privados del Perú, Honor y Lealtad, la misma que tiene como finalidad capacitar a los aspirantes a detectives privados, contando con un programa de formación profesional con el cual se prepara el estudiante con las técnicas, métodos, destrezas, conocimientos y procedimientos más avanzados en el área de investigación privada. Para esto también tenemos los teléfonos 961-940-067 para mayor información o por el WhatsApp el 953-558-510. Asimismo, si necesitas obtener un documento y apostillar, pero no tienes tiempo, no hay sede del Ministerio de Relaciones Exteriores en tu ciudad o vives en el extranjero, no te preocupes. Nosotros, contrato listo, empresa privada de trámites consulares, realizamos todo trámite por ti. Consultas gratuitas al teléfono o al WhatsApp 953-558-510. Para finalizar, la cereza del pastel, el apartamento frente al mar en Huanchaco, Atardeceres Solís. Ahí pasarán momentos relajantes de nuestro acogedor apartamento con una espectacular terraza que ofrece vistas panorámicas de la playa de Huanchaco, Trujillo. Está frente a esta playa y tiene una impresionante terraza, ya sea que esté buscando de repente un momento romántico, unas vacaciones familiares o disfrutando de un fin de semana con tus amigos. El Clutch, se admiten mascotas. Reservas al teléfono 993-243-922. Y recuerden, estimados oyentes, que si vienen de parte de Radio Moderna, Radio Papá, tendrán un descuento del 50%. Bueno, dicho los anuncios, habiendo ya culminado con esta parte del programa, Continuando, sí, por favor. Ya que hablando sobre, ya usted habló más como dijo, o han avanzado o han retrocedido en lo que es la infección. Nos ha dicho como una historia de cómo ha ido o evolucionando o involucionando. Depende de cómo se quiera ver. Si vemos donde el Perú, porque si bien se han firmado, ¿cierto? Donde el Perú ya entra de una manera directa, ¿no?, a la Organización Internacional de Trabajo, donde se dan las primeras normas, cuáles fueron su finalidad y en qué contribuyeron para que se pueda, ¿no?, realizar una inspección, ¿no?, al trabajador, pero ya no solamente al mayor de edad, sino también hacia los menores, o los niños o adolescentes. Muy interesante tu pregunta, ¿no? La verdad que acá el Perú entra a la OIT en 1919, después de la Segunda Guerra Mundial y por el tema del Tratado de Versalles. Entonces, en 1919 sale la recomendación 05 de la OIT diciendo o exigiendo en todo caso que todos los estados que estén en la OIT deberían tener un servicio en Perú. Estamos hablando de 1919, 1920, la década, la nueva patria de Leguía. Entonces, recién la OIT, el Perú firma en 1959, 1960, este convenio 81 de Inspección de Trabajo. Pero ¿qué sucede? Ese convenio exigía al Estado también cumplir el tema de los derechos fundamentales. Y un derecho fundamental es proteger a los niños trabajadores. Recién en el segundo gobierno de Belaúnde se armoniza la ley peruana con las exigencias de las normas internacionales que exige la OIT. Tanto es así que Belaúnde armoniza el tema de la inspección al trabajo infantil y permite que los inspectores entren a cualquier hora del día y de la noche al centro de trabajo y también paralicen las obras. Entonces, a lo que les quiero decir es que, si bien es cierto, la OIT genera normatividad internacional,
el Perú tiene un cierto rezago, ¿no? Un cierto retraso en tener o acogerse a esa normatividad internacional que es obligatoria. Gracias, licenciado. Ahora, de mi parte, es una pregunta que seguro muchos radio oyentes se les están formulando. El tema de la pandemia que llega a nuestro país a nivel mundial, que eso ya lo sabemos, lo conocemos, y de repente el tema tan trágico que sucedió con la pandemia, que nos trajo como consecuencia el trabajo remoto y ahora que con la ley del teletrabajo. En este caso, yo trabajador estoy laborando en un ambiente en mi domicilio o donde yo haya escogido, porque así va la ruta del teletrabajo. La SUNAFIL, en este caso, tiene alguna injerencia en este tipo de modalidad de trabajo, alguna relación. Muy buena e interesante pregunta. Acá viene, esto me hace recordar pues, los casos que nosotros tenemos, o tienen los inspectores, cuando intervienen al trabajador del hogar. Si la dueña de casa no te deja entrar, no te deja entrar. Mayor judicial. Exacto. Si no te permite el empleador entrar a su casa habitación, simplemente el inspector no puede entrar. Entonces me imagino que una situación de que ir porque la casa se vuelve el centro de trabajo de ese teletrabajador. Ese sería el primer punto a considerar. ¿Te permite o no te permite inspeccionar? Por ejemplo, muchos temas de call center. Muchos trabajadores hacen call center en su propia casa. ¿Cómo podemos verificar que esos trabajadores están en planilla y a veces ni siquiera tienen la dirección exacta? ¿No? Por el inspector podemos intervenir. Entonces, se dificulta. A lo que voy es que esa inspección a los teletrabajadores es un poquito complicada. Que la debemos hacer. Disculpe, pero creo que ha salido una norma, un decreto, donde establece la forma cómo van a realizar el trabajo de teletrabajo. No, claro. Si no, me estoy especificando la inspección en sí. O sea, el modus operandi del inspector. O sea, las dificultades que podemos encontrar para desarrollar esa obligación que tenemos, ¿no? Claro, pero ahí también pasaría por el tema de que entiendo yo que falta un marco normativo. O sea, porque se entiende que la Constitución solamente por fragancia o por orden del juez puede ingresar a un domicilio. En este caso... Claro, en este caso vamos a tener que entrar al domicilio del trabajador. Entonces, claro. Primero, el trabajador, si no quiere, primero tenemos que tener la dirección exacta de ese trabajador. Luego, teniendo la dirección exacta, ¿nos va a permitir entrar o no? Entonces, yo lo veo por la dificultad. No sé, Eduardo, ¿qué podrías tú agregar? Marco normativo. Bueno, esto me hace recordar, en diciembre del 2010 estuve en una reunión sobre inspección del trabajo internacional, ¿no? Y escuché atentamente el caso de Nicaragua. En Nicaragua sí se permite sin necesidad del juez, por ejemplo, ¿no? Pero yo creo que si el trabajador de su casa y quiere que verifiquen, lógicamente le va a entrar, es lo que le conviene, ¿no? El tema es que si el empleador adquiere una casa X particular y acumula una serie de trabajadores, que es lo que se ha visto, ¿no? Es una situación como de secuestro, ¿no? El centro de Lima está plagado de call center, no te vayas entre Carabaya y una cosa esta calle, en la esquina de la Plaza San Martín, por ahí. No han tapeado, creo que hasta con maderas. Chica. Antes de Chica. Sí. En ese caso, ¿qué ha hecho la SUNAFIL? ¿Está esperando que haya alguna queja o ha hecho una labor de control? Porque acá, como usted ha dicho, hay una labor que es de control y la otra de inspección. Entonces, ¿qué han hecho ahí ustedes al haber tomado como de conocimiento público una situación de esa naturaleza? Justamente, un resultado que me faltó mencionar
es que recién, a ver dónde está, a ver. Okay. Recién en el 2022 se crea la Subdirección de Intervenciones Especiales. Estoy ligado a las elecciones. 2022. Imagínense. Ahorita, nada más. O sea, recién en el 2022, después de 123 años, bueno, ¿cuántos años de la creación de Juan Leguía? Se crea una área, la resolución de superintendencia 284-2022, Subdirección de Intervenciones Especiales. Entonces, esas intervenciones especiales no están tan dedicadas al tema de teletrabajo, están dedicadas al tema de la sindical, ver el tema de formalización en el sector rural y otro área, el tema sindical, trabajo infantil, pero en el tema de teletrabajo no lo están cubriendo, no se están cubriendo. No, es preocupante, la verdad que es preocupante lo que mencionó, que en el centro de Lima existen ambientes que son arrendados por el empleador, donde lógicamente tienen a los trabajadores. ¿No? Creo que ahí, como existe en otros países, ¿no? Tendría que también el Poder Legislativo brindar el marco normativo para que un inspector de trabajo pueda ingresar en ciertas situaciones, en ciertas circunstancias que ameriten, ¿no? Porque si no, podría pasar, claro, yo puedo ser un inspector y puedo tener toda la capacitación que tengo, pero si no tengo el marco legal, como ingreso, estaría incurriendo en la comisión de un delito. Entonces, ahí entenderíamos pues que también el Poder Legislativo tiene que hacer su parte. Entendería yo que como ente rector del tema de lo que es el control de los trabajadores, de cuando es una FIL, ¿no? De alguna manera tendría que canalizar una propuesta a efecto de que eso que está dificultando, ¿no? Para que no ocurra lo que ocurrió en esa oportunidad de la Avenida Argentina. Entonces, yo creo que preocupante esa situación, es una situación actual que estamos viviendo. Pero tirando un tanto el tema que estamos tocando, hay algo que me parece también importante, porque es una situación que ya lo tenemos aquí a la vuelta de la esquina, el tema de servir, ¿no? Ya vamos a pasar, los trabajadores, a pasar al régimen de servir. Entonces, entiendo yo que los inspectores de SUNAFIL tienen relación con esta norma, van a pasar, cuál es la perspectiva que tiene usted como conocedor del tema laboral respecto a lo que es servir en referencia a lo que es un inspector de SUNAFIL. En términos generales, particularmente yo sí estoy de acuerdo en ponderar el tema de la meritocracia. Eso es lo que la ley Servir es uno de sus principios, ¿no? De la ley Servir, el tema de la meritocracia, ¿no? Meritocracia tanto en el ingreso, en tu desarrollo profesional. Pero el tema está que esa meritocracia se choca con serán pues unas 15 regímenes especiales que existen en el Estado. Entonces poner orden a esa cantidad de regímenes es un poco complicado, ¿no? Pero ahorita están exigiendo pues el pasar de todo ese tipo de regímenes a un solo régimen, el régimen Servir. Pero ahí viene una complicación. Si pasamos a un solo régimen de Servir, ¿quién nos va a fiscalizar? ¿Serán los inspectores? ¿O los inspectores tendrían que tener mayores facultades para abarcar no solamente el 728, sino los trabajadores de la ley Servir ya incorporados? O sea, se vuelve un poco complicado en la praxis, ¿no? Claro que en la ley está bien, ¿no? Pero en la praxis se vuelve algo complicado porque los inspectores no tendrían que ampliar facultades, a capacitarnos en los diferentes modalidades de regímenes que luego van a estar subsumidos a la nueva ley Servir. Entonces, yo lo veo algo complicado, ¿no? Pero en el caso de nosotros los inspectores, acá hay un tema que faltaba recalcar, ¿no? Nosotros los inspectores solamente vemos a trabajadores de la actividad privada, 728. Esos trabajadores de la actividad privada pueden estar en empresas privadas como en entidades públicas.
Pero en una entidad pública también conviven CAS, también conviven 276, conviven incluso de los médicos, en modalidades de enfermeras, incluso bomberos, ¿no? O sea, se vuelve un tema administrativamente complejo, es complejo. Entonces, ¿quién verifica el cumplimiento de obligaciones de lo que no son 728? Siempre como Eduardo pensábamos en que Servir debería tener una área de fiscalizadores, de auditores, un área que verifique las obligaciones del empleador estatal y sus otros regímenes diferentes a las 728. Una escuela tal vez de formación de inspectores, como una carrera como tal. Podría ser, porque mire, en España existe una escuela de inspectores, y en esa escuela no solamente te enseñan el tema de la norma, te enseñan incluso a gerenciar, a ser gerente público. ¿Por qué? Porque en España generan cuadros no solamente a nivel de inspección, sino a nivel de gerencia pública. Entonces, sí, es una cosa que, como le digo, existe pues ¿cómo le dicen? Normatividad comparada, servicios inspectivos comparados, ¿no? Que pueden ser un buen ejemplo, ¿no? Por ejemplo, ¿no? En Portugal, el diseño institucional más parecido a la SUNAFIL es el ACT de Portugal, que es una OPD también descentralizada. Casi todos los servicios inspectivos están directamente con el Ministerio de Trabajo, pero solamente dos a nivel, por lo menos lo que he investigado, es SUNAFIL y el ACT de Portugal. En el ACT de Portugal se generan metas. Por ejemplo, este año voy a incorporar trabajadores en planilla un 5% más. El otro año dice no 5, podría pasar a 10%. Por ejemplo, las metas que tiene la Inspección de Trabajo en Chile, las metas dicen, no, ahora me demoré en atender al usuario 10 días, no, lo voy a bajar a 8 días. Ese tipo de metas podemos nosotros Aquí no hay meta, no tenemos meta. ese tipo de metas no. Acá las metas acá están solamente dedicadas a cuántos números de expedientes se cierran. Solamente no tenemos metas en cuanto a atención, simplemente tenemos metas en cuanto al resultado, cuántos expedientes cierran, cuántos expedientes atienden. Pero no tenemos esas metas en cuestión a la atención al usuario, en el sentido, no, y vieron, este año me demoré en atender en promedio 30 días, ¿no? Bajo 28. No, que este año logré incorporar tantos, el otro año voy a incorporar a planilla 10%, 15% más. Bien, relacionado a eso solamente usted me está indicando que acá, es decir, no tenemos metas, sino solamente por expedientes que pueda generar un inspector, pero que tampoco que le indican así masivamente, oye, este mes se han ingresado 100 expedientes, deben ser 30, o no, o quedan de acuerdo. Bueno, disculpa que te hable como economista, ¿no? El número de denuncias es una variable exógena, que no depende del sistema, depende de la coyuntura laboral, ¿no? O sea, por ejemplo, diciembre, muchos municipios votan gente, ¿no? Es una variable exógena que no depende del sistema, simplemente la inspección recoge ese dato, ¿no? Pero en la municipalidad ya estamos hablando de una entidad del Estado, ahí no. A lo que voy es que dar una meta de órdenes cerradas es un dato exógeno y uno no puede adelantarse cuánto se va a cumplir. No, a lo que yo me refería era, es decir, te pueden indicar, bueno, el porcentaje que tiene que haber de expedientes en este mes de acuerdo con el ingreso del estándar, o solamente de acuerdo a la posibilidad. Es que nuevamente es un dato exógeno. En un mes, como en diciembre que te pongo el ejemplo, debido a que los municipios cambian, van a votar
bastantes trabajadores obreros que son del 728. Entonces pasan y ese número no está incorporado en tus previsiones, digamos. Doctor, ya que estamos ya, también tenemos que hablar sobre su trabajo, ¿no? Yo creo que todo en el exterior y que ha sido pues, premiado. Lo ha hecho mención sobre el TLC, pero quisiéramos que también usted nos haga conocer el trabajo en sí, qué aporte dio. Gracias por tu pregunta. Ese trabajo me dediqué a ver cuál es el rol de los sindicatos o de la sociedad civil. Yo entiendo sociedad civil, sindicatos más el acompañamiento de la OIT para fortalecer la inspección de trabajo en el contexto de las cláusulas sociales que están involucradas en el TLC. Entonces, lo importante de esta investigación es que se aprecia cómo la OIT y los sindicatos, no solamente los sindicatos de los inspectores, sino las confederaciones, las centrales sindicales, cómo fueron apoyando la idea del fortalecimiento de la inspección de trabajo. Entonces ahí donde coincido con Eduardo, cuando corría lo del año 2007, ¿no? Que fue por obra e iniciativa de los inspectores la creación de la zona VIP. Hay aún más, como antecedentes, se tiene que hubo una asociación de inspectores en el año 1994 que se va a la OIT a, como se decía, tirar los dedos sobre esos 4 inspectores que todavía subsistían en el gobierno de la OIT de Fujimori. Fue una asociación de inspectores que toca ese punto. Entonces vemos de ahí cuán importante fue el rol y el activismo de los inspectores, y que luego se formaron un sindicato, y ahorita conviven hasta 3 sindicatos en Sunapip. Entonces, y eso también fue acompañado por la OIT en cuanto generaron capacitaciones en los inspectores, nos formaron en derechos fundamentales y nos formaron en mejores estrategias para hacer una mejor intervención. Entonces, ahí donde vemos cómo esas capacitaciones, el rol de los sindicatos, hablo de sindicatos de inspectores más la confederación, incluso ONGs como PLADES, apoyaron y fortalecieron la inspección en miras a cumplir el tema del TLC. Como les digo, lo que les importa, lo que les interesa a los países que hemos firmado el TLC, Estados Unidos, incluso la Comunidad Europea, es que no exista mercadería con dumping social. Entonces, una de mis conclusiones de esa investigación es que se debería haber una alianza entre todos los países que hemos suscrito el TLC, a efectos que hagan y fortalezcan esta inspección. Hacer una alianza de todos los países de la Comunidad Europea, los países de Estados Unidos, incluso tenemos un TLC con Canadá. Esos países realmente nos fortalezcan. ¿Por qué? Porque incluso en el TLC existe mecanismo de participación de la sociedad civil a efecto de poner el dedo en la llaga. Por ejemplo, la sociedad civil ha tenido 2 quejas, uno en Estados Unidos y otro en la Comunidad Europea, con relación a la falta de fortalecimiento de la inspección de trabajo. Entonces ha habido resultados que se están aplicando a los mecanismos que da el TLC para que efecto de la sociedad civil se exprese, se manifieste a efecto de poder fortalecer. Entonces uno de mis resultados o propuestas es que esos países se junten y que hagan una alianza en favor de nosotros. ¿Por qué? Porque si nosotros nos damos cuenta, ahorita va a haber otro TLC con Pacífico, Asia Pacífico. Creo que han hablado que están firmando, creo que han llegado.
Entonces, Perú le van a exigir también cumplir con los derechos laborales. Entonces tenemos el Tratado Asia-Pacífico, tenemos la Comunidad Europea, tenemos Canadá y Estados Unidos. Esos países deberían hacer una alianza estratégica a favor de nosotros, la inspección del trabajo. Porque como vemos, ha sido una evolución o involución desde 100 años y ellos son unos socios estratégicos. Esos países son socios estratégicos para fortalecernos. ¿Por qué? Porque luego va a venir, ahorita estamos en la modernización, estamos en otra etapa de globalización. Entonces van a exigir, por ejemplo, inspecciones transfronterizas. Por ejemplo, Eduardo fue un iniciador de esas inspecciones en la frontera, creo que con Bolivia. No sé si nos puedes luego... Bueno, se iniciaron, cuando estuve por Puno, un intercambio con inspectores, ¿no? Pero por ahí ya se vio frustrado, lamentablemente no se consigue la lengua. Pero apoyo más bien las iniciativas, así como están el Consejo Nacional del Trabajo, los consejos regionales del trabajo, pero concienzudos, no de papel, ¿no? Ese es el interés de parte de cada región, ¿no? Bueno, creo que el tema, la exposición del licenciado Frank Claudio Sanabria Carralibre ha sido de lo más claro, diáfano. Hemos podido entender, los radioyentes han podido entender el tema, el rol que juega SUNAFIL, el tema de los sindicatos, cómo es que se va modernizando, cómo es que esta institución aporta de que ya los trabajadores van a pasar de todos los regímenes laborales al tema servir. Con todas esas experiencias en el campo laboral del licenciado Frank Claudio Sanabria, quien agradecemos su presencia, quien agradecemos el haber brindado todos esos conocimientos, la historia que también ha hecho referencia, evidencian a un profesional dedicado al tema laboral. Y la historia, si no la conocemos, no la podríamos modificar, no la podríamos saber. Sus palabras para despedirnos, estimado licenciado. Muchas gracias por la invitación. Y bueno, un objetivo que quería en esta intervención es que sepan a los radio oyentes que la inspección de trabajo tiene un rol importante que hacer, continuar. A veces hay tropiezos, hay avances, en fin, es una institución que tiene 100 años, todavía es útil y debemos tener paciencia para poder ver sus frutos. Entonces, gracias por la invitación a Puerta de la Justicia, a Radio Moderna, por este espacio. Y bueno, como bien dice, ¿no? Si no conocemos la historia, ¿cómo lo vamos a modificar? Gracias, muy buenas tardes. Bueno, doctor, es también merecer toda esa experiencia, toda esa investigación. Vamos a estar a la espera de que eso lo cambie en un libro para que sea discutido, ¿no? Es decir, sea que llegue a todos los peruanos. Le invito pues que Radio Moderno sea editor. Correcto, vamos a llegar a eso. Entonces, bueno, ya cerrando el programa, hay que agradecerle también al especialista Eduardo Espinosa. Muchas gracias. No, bueno, solamente voy a repetir el estribillo que siempre comento en todas las declaraciones. Cuando hablamos con Frank, humanicemos la inspección del trabajo. Humanizando la inspección del trabajo, yo creo que vamos a dar un gran salto y avance. Muchas gracias. Bueno, en todo caso ya sí, un saludo para ya de despedida final para el doctor Piero Lázaro Mota, que no ha podido estar presente el día de hoy, pero esto ya en la próxima semana debe estar con nosotros. Agradecer, un saludo. Gracias a todos nuestros radio oyentes y también dejar una invitación a ustedes, ¿no? Para que podamos volver a invitarlo y tocar por otros temas. Con mucho gusto. Yo
Escucho la invitación, estoy acá presto para atender. Bueno, muchas gracias. Y de mi parte, doctor Rubén Miraya, se pide a ustedes un saludo para toda la comunidad que también en Estados Unidos nos están escuchando. Está aumentando los suscriptores, invitándolos siempre que por favor puedan suscribir. Saludos para Estados Unidos, para Virginia, para Nueva York y también para la comunidad aquí en Chorrillos, y también un saludo especial para la promoción Pioneros de la Escuela de Oficiales de la Policía Nacional del Perú, que este 8 de abril cumplen un aniversario más. Muchas gracias, estimados oyentes. Despedirnos y agradecerle al público por su participación, y siempre por Radio Moderna 930 AM, Radio Papá. Gracias. Muchas gracias.